gran proporción. Entonces usted solamente tiene que saber interpretar, ¿sí? Qué es lo que le están preguntando, cómo se lo están preguntando, cositas así, ¿vale? Entonces pues vamos a empezar entonces, Daniel, con algunas empecemos por ejemplo con la pregunta uno. Observa la siguiente figura. ¿Y si la está observando, Daniel? Daniel. Entonces dice, las flechas en la figura muestran, o sea, con lagos. Esta otra patica, ¿qué dicen? Del pato. Y este de la notorrita. En la figura muestran la membrana interdactilar. ¿Sí? ¿Qué significa membranas interdactilares? Son aquellas membranas que se encuentran entre los dedos, se puede decir, ¿cierto? Que se encuentran en las extremidades de animales como ranas acuáticas, patos, ornitorrincos. Esta membrana es común en estos animales ¿por qué cree que es común en esos animales? Entonces, A, evolucionaron al mismo tiempo. B, se desplazan en medios acuáticos. C, le sirve para agarrar a la presa. D, desciende de un ancestro común. ¿Qué respuesta cree usted que es? ¿Qué respuesta cree que es a esta pregunta? Ah, dice usted, evolucionaron al mismo tiempo. ¿Vale? Dice usted que es la A. Pero mire, Daniel, o sea, aquí no estamos hablando de evolución ni nada por el... ¿Cuál es la función que cumplen estas membranitas interdactilares, ¿sí? En estos animales? Prácticamente esa es la pregunta, ¿cierto? Entonces, la respuesta es la B, Daniel. Se desplazan en medios acuáticos. ¿Por qué se desplazan en medios acuáticos? Mire que, por ejemplo, ¿para qué? Esa membrana interdactilar lo que hace es que el agua no se filtre o no pase entre los dedos o las, ¿cómo se dicen? O las falanges, ¿sí? Que tienen ellos. Entonces, al no pasar, pues por eso pueden nadar, ¿sí? Por ejemplo, si usted mira su mano, si usted abre su mano no tiene membranas interdactilares. Por ejemplo, cuando usted va a nadar, usted tiene que cerrar la mano para poder coger una gran cantidad de agua y poderla expulsar hacia atrás para poderse avanzar. Si usted nada con las manos abiertas, pues hombre, usted no va a avanzar nada, ¿sí? Entonces, esa es la función que tienen esas membranas interdactilares, ¿sí? ¿Y para qué sirve? ¿Y por qué es común en los tres? Pues porque los tres son de medios acuáticos y les ayuda a desplazarse. ¿Entendido, Daniel? Vale, Daniel, no hay ningún inconveniente, hermano. Pues la idea es que todos entraran. Pero nada, si está solamente usted, hermano, la clase se le dicta a usted.
Daniel. Pues, continuamos pues. Entonces dice el segundo punto. No sé si de pronto vos tenés audio para que lo lea. Vale, no hay ningún inconveniente, Daniel. Entonces mire pues, el siguiente dibujo muestra un experimento en el que se sembraron plantas en soluciones que contenían diferentes nutrientes y crecimiento de plantas en agua con diferentes nutrientes. En este solo hay agua, no hay crecimiento. En este, sin nitrógeno, poco crecimiento. En este, sin hierro, hojas amarillas, poco crecimiento. En este, sin magnesio, hojas amarillas. En este, fósforo, raíces y tallos débiles. En este, todos los nutrientes, o sea, ¿cuáles son todos esos nutrientes? Fósforo, magnesio, hierro, nitrógeno y agua. O sea, que se recoge todo, se puede decir, ¿sí? Crecimiento saludable. O sea, que decimos que las plantas necesitan fósforo, magnesio, hierro, nitrógeno y agua para que puedan crecer bien o tener un buen crecimiento y dar unos buenos productos o unos buenos. Entonces aquí dice, la pregunta que puede responderse con base en los resultados del experimento es A. ¿Cuál es el nivel mínimo de nutrientes en que una planta puede crecer? B. ¿Cuál es el efecto de cada nutriente en la absorción de agua en las plantas? C. ¿Cuál es el efecto del agua en la absorción de nutrientes? D. ¿Cuál es el efecto de cada nutriente en el desarrollo de las plantas? ¿Sabe usted qué es, Daniel? Vea, cuando hablamos del nivel mínimo de nutrientes en una planta para puede crecer, la D, muy bien, Daniel, es la D, ¿sí? Porque si hablamos de cuál es el nivel mínimo de nutrientes, pues no, porque es que aquí no nos dicen qué cantidad de nutrientes tenemos. Aquí nos dicen, tenemos agua, tenemos nitrógeno, tenemos hierro, tenemos magnesio, tenemos... no tenemos cantidades, entonces tenemos que ahorrar eso, ¿cierto? ¿Cuál es el efecto de cada nutriente en la absorción de agua en las plantas? El efecto en cada nutriente de absorción de agua es tampoco. ¿Por qué? Porque es una que dice que tiene agua, el resto tiene la descarta por ahí. ¿Cuál es el efecto del agua en la absorción de nutrientes? También, sí. Pero ¿cuál es el efecto de cada nutriente en el desarrollo de las plantas? Claro, el efecto de cada nutriente, o sea, como tiene de todos los nutrientes, ¿cuál es ese efecto para que esa planta pueda crecer fácil? Sí, Daniel, dice sí. Dice sí. Tercera, en la siguiente tabla se muestran algunas características que definen el nicho de dos especies que habitan en la selva. El nicho de dos especies que habitan en la selva. Vale. Entonces aquí tenemos la, dice, la tablita. ¿Qué características tiene entonces esa tablita? Entonces, mire, pues, entonces tenemos el nicho. O sea, un nicho es un grupo, es un sitio donde se reúnen dos o más individuos. Entonces tenemos la especie uno y la especie 2. Entonces lo que nos están diciendo en la siguiente tabla se muestran algunas características que definen el nicho de dos especies que habitan en la selva. Ellos habitan en la selva. Les dice las características del nicho, ¿sí? Fuente de alimento. Entonces, los dos, especie uno y especie 2, consumen ¿qué? Insectos. El hábitat, entonces la especie uno y la especie 2, copas de los árboles y las copas tienen las copas. Características del nicho, horas del día en las que buscan el alimento. Entonces,
uno lo busca en la noche y el otro lo busca en la mañana. Los dos no se encuentran, porque si los dos se encontraran, pues, más Diego, bien. Si los dos se encontraran, entonces ellos dos estarían luchando por el alimento. Les dice así. Según la información de la tabla, se puede afirmar que las especies 1 y 2 compiten por el alimento y esto ocasionará que alguna de las dos especies se extinga. O sea, lo que estamos hablando, no compiten por el alimento porque uno se alimenta por la noche y el otro se alimenta por la mañana. ¿Sí? Van en horarios diferentes. Esa no puede ser. No pueden vivir en el mismo ecosistema porque al habitar solamente en las copas de los árboles no habría espacio para las dos especies. Igual, ¿sí? Igual, las dos viven en las copas de los árboles, ¿sí? Pero mientras que este puede decir que fue a buscar su alimento, pues este se puede decir que está durmiendo, o al revés. Mientras este va a buscar el alimento, pues este está durmiendo, ¿sí? La C, ¿comen insectos? Sí, aquí la tablita que los dos comen insectos. Comen insectos, pero al buscarlos en diferentes horas del día pueden convivir en el mismo ecosistema. Hasta el momento, esta no sirve, ¿cierto? Porque comen insectos, pero al buscarlos en diferentes horas del día pueden convivir en el mismo ecosistema, en el mismo nicho. Son de la misma especie porque tienen características de nichos similares como la fuente de alimento y el hábitat. Sí, pueden ser de la misma especie, pero cada uno come a distintas horas. Entonces la más correcta es la C. Comen insectos, pero al buscarlos en diferentes horas del día pueden convivir con el mismo ecosistema. ¿Está ahí entendido, Diego, Daniel? Ah, ¿Qué más, Diego? ¿Bien o qué? ¿Cómo vas? bien ahí, despertando del trasnoche a noche. Chavarra, ¿qué? Listo, despertando el trasnoche. Listo, muchachos. Entonces, no sé si de pronto Diego nos puede colaborar con la lectura de este punto. ¿Cuál de un investigador evalúa? Cuarto. Diego, lo que estamos haciendo, pues como estamos resolviendo los ejercicios del módulo, y entonces le estaba explicando a Daniel, o sea, por qué escoger las preguntas, o sea, qué es lo que nos puede servir para nosotros poder escoger la respuesta correcta, ¿sí? O sea, muchas veces hay que saber interpretar qué es lo que nos están dando para nosotros poder llegar a las respuestas que son, ¿cierto? Entonces, empezamos entonces con el cuarto. Un investigador evalúa el efecto de dos temperaturas sobre la producción de biocombustibles en dos especies de algas, X y Y. Para evaluar el efecto, el investigador incuba varias veces la especie X a 24 grados centígrados y la especie a 30 y la especie Y a 37 grados centígrados, ambas durante 2 horas, y cuantifica la producción de biocombustibles en cada caso. ¿Cuál debe ser el siguiente paso del investigador para comparar la producción de biocombustibles de las especies X y Y en estas temperaturas? Vale, entonces mire, pues entonces nos están diciendo que tenemos dos especies, ¿sí? Y las dos especies producen biocombustible. Entonces el señor o el investigador puso una especie X, la puso a 24 grados Celsius durante 2 horas. Y la especie Y la puso también, le cambió la temperatura a 37 grados Celsius durante 2 horas. Y entonces esa producción de ellos dos, pues le dio una cantidad, ¿cierto? Una cantidad de biocombustible. ¿Sí?
Entonces, ¿cuál debe ser el siguiente paso del investigador para comparar la producción de biocombustible en la especie X y Y en esas temperaturas? Entonces dice, pues, entonces A, incubar la especie X a 24 grados Celsius y la especie Y a 37 grados Celsius, ambas durante 2 horas y cuantificar la producción de combustible. B, incubar la especie X a 37 grados y la especie Y a 24 grados, ambas durante 2 horas y cuantificar la producción de biocombustible. C, incubar la especie X a 24 grados y la especie Y a 37 grados, ambas durante 1 hora, cuantificar la producción de combustible. O la D, incubar la especie X a 37 grados Celsius y la especie Y a 24 grados Celsius, ambas durante 1 hora y cuantificar la producción de biocombustible. A mí me parecería que es mejor la B. La B, muy bien, Diego, y esa es incubar las, o sea, mira, él ya la incubó a la X a 37 a 24 grados, ¿cierto? Ujú. La X a 24 grados y la Y a 37. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces va a cambiar la temperatura para ver si esas mismas al mismo tiempo van a producir una cantidad de biocombustible y así él puede comparar, ¿cierto? Entonces ahí dice, incubar la especie X a 37, o sea, la X estaba a 24, ahorita la pone a 37, y la Y, que estaba a 37, la pone ¿cuánto? A 24. ¿Durante cuántas horas? Durante 2 horas, y cuantifica la producción de biocombustible, y así compara las dos, entonces ¿cuál de las dos le puede servir para producir mayor biocombustible? Sí, porque digamos, la D se parece, pero yo creería que no, porque si está diciendo 1 hora sería la mitad de la producción, ¿no? Por lo mismo, y él necesita comparar la cantidad que en realidad le está saliendo. ¿Sí? Y lo que necesitamos es comparar la cantidad exacta. Exacto, muy bien, y en el tiempo exacto. Porque, por ejemplo, supongamos, si él pone esta y le da que la producción, si pone esta y la producción en 1 hora le da el doble, entonces pues queda loco, como que, güey madre, pues esta me sirve, pero entonces para él poder comparar bien exactamente, pues tiene que utilizar el mismo tiempo para los dos, para saber en realidad. Entonces, por ejemplo, si cambiando las temperaturas le va a producir más, ¿sí? Entonces él va a utilizar, entonces, en 2 horas le produce más, entonces ¿cuál va a escoger? Pues va a escoger la segunda opción, ¿sí? Donde dice que X a 37 y ya 24, porque así le va a dar mayor producción, porque cuando la tenía en la otra, pues la producción entonces sería menos. Ya se conectó Darly Ramírez. ¿Sí? Darly, no sé si de pronto nos puedes colaborar con la pregunta 5. Bien. Entonces, Diego, continuamos con eso, ¿ok? Listo, Darly, pues. Entonces, mientras vos miras el audio, entonces Diego nos puede colaborar entonces con esa también. No sé si la aumento o qué. Ahí está bien, Diego. Sí, pero ¿cómo se pronuncia la segunda palabra? La leishmaniasis. 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 Sí. Es una enfermedad trópica cuyos síntomas característicos son úlceras, es que no se puede ver bien, cuantáneas e inflamación. Bien, o lo amplio más, no sé. Pero yo lo agrando desde el celular. Ya me sirve el audio. Listo. Entonces, Diego, pues, espera un momentico, entonces ya Darly nos colabora con esta. ¿Listo? Vale. Listo, papá, hágale pues. Listo, Darly. Dice, la leishmaniasis es una enfermedad tropical cuyos síntomas característicos son úlceras cutáneas e inflamación del hígado y del vaso.
Se transmite principalmente por la picadura de insectos hematófagos que inyectan en la víctima un protozoario del género Leishmania, aunque también puede transmitirse por transfusiones de sangre infectada o congénitamente. A partir de esta información sobre la leishmaniasis, ¿cuál de las siguientes preguntas puede resolverse en una investigación de ciencias naturales? A. ¿Qué políticas deben adoptarse para la asignación de recursos para el control de la enfermedad? B. ¿Por qué se inflama el hígado y el vaso de las personas que han sido infectados con leishmanía? C. ¿Qué ideas y concepciones sobre el ciclo de la vida de los insectos hematófagos tienen las culturas de los países afectados por la leishmaniasis? D. ¿Cómo influye la presencia de leishmaniasis en el ingreso per cápita de los países de la región ecuatorial? Listo. Mire, pues entonces aquí nos dicen cuáles son los efectos que causan la leishmaniasis dentro del organismo, ¿sí? Y entonces nos están diciendo que ese insecto hematófago introduce un protozoario, o sea, un protozoario es una bacteria, ¿sí? Y entonces, ¿qué significa insectos hematófagos? O sea, son insectos que apenas pican o lo que sea, introducen un microorganismo. ¿Sí? Entonces, ahí viendo eso, entonces, ¿qué políticas debe adoptarse para la asignación de recursos, para el control de enfermedad? No, ¿sí? Pero esa sí nos puede servir, vea, ¿por qué se inflaman el hígado y el vaso de las personas que han sido infectadas con leishmaniasis? Esa respuesta. ¿Por qué por qué se inflaman? O sea, después de ingresar el protozoario, entonces, ¿qué efecto tiene ese protozoario en esos órganos del cuerpo? ¿Sí? Y entonces ahí es donde viene la investigación. Entonces, ¿por qué se inflama el hígado y el vaso de las personas que han sido infectadas con leishmaniasis? ¿Vale? Entonces, esa es la respuesta, la B. ¿Sí? ¿Qué ideas y concepciones sobre el ciclo de vida de los insectos hematófagos tienen ocultos en los países afectados en las culturas? ¿Y cómo influye la presencia de leishmaniasis en el ingreso por per cápita de los países? Pues no, pues esto es como de dinero, todo eso, pues entonces esta no nos puede servir. ¿Vale? Entonces continuamos. Veo que ya se integró Brian. Sí. Brian, ¿nos puede colaborar con el punto 6? Dice que le da pena. Ay, le da pena. Muchacho. Pena, nosotros ya tan grandes, hermano, no. Dígale que pena es una canción. No, mentiras, ven. Entonces, no sé si Darly nos... no, ya llegó Daniel. Daniel nos puede colaborar entonces con este. Bueno, sí, señor. Listo, papá. Muchas gracias. Los estudiantes de un colegio elaboran un pluviómetro con el fin de conocer las variaciones mensuales de la lluvia en su munición. Para fabricarlo utilizan un embudo colector de radio conocido y recipiente con divisiones volumétricas para almacenar el agua lluvia colectada durante el tiempo conocido, realizando dos modelos de ese instrumento, los cuales se muestran a continuación. Entonces ellos hicieron dos modelos, modelo 1 y modelo 2. Entonces hicieron lo mismo, un embudo, un recipiente y el radio, pues, o sea, se puede decir como la bandeja, ¿sí? Una con una bandeja más grande que la otra. Pero, con pluviómetros de estas características, los estudiantes serán capaces de decir correctamente cuándo lluvia cayó en unidades de A. Volumen de agua por área y tiempo. B. Volumen de agua por tiempo. C. Altura de agua por área y tiempo. D. Altura de agua por tiempo. Listo, entonces, ¿quién nos puede colaborar de pronto con la respuesta?
Pues yo pienso que principalmente es el volumen, porque pues el agua normalmente, pues por lo que yo pude entender en algunas clases de física, se mide en volumen. Digamos, cuando hay un balde y uno mete algo y ese balde tiene agua, entonces aumenta el volumen. Entonces yo pienso que es el volumen y por parte también es el área, porque son diferentes recipientes, entonces el área es diferente y pues también el tiempo de lluvia, ¿no? Pues yo creería que es la... Vale, Yo, ¿quién más nos ahora? yo Diego. también creería que porque el volumen se mide por litros en estos casos. También como nos dan el radio y los recipientes se mide por área y como estamos hablando que van a dar un tiempo, o sea, desde el tiempo que cae el agua de lluvia, entonces yo diría que es la A. Listo. Bien, la respuesta es la A, sí, pero mira, por ejemplo, aquí que dice que es que la altura del agua, o sea, la altura del agua no nos compete, se puede decir. O sea, ustedes están muy bien, ¿sí? Al ingresar algo, pues aquí, por eso tenemos aquí es un Erlenmeyer y aquí pues podríamos decir que es una probeta, ¿sí? Y son instrumentos que tienen una escala volumétrica, ¿sí? Entonces esa escala volumétrica sirve ¿para qué? Para medir, como valga la redundancia, el volumen en mililitros o en litros, no sé en cuánto estará esta escala, pero esa escala es volumétrica, ¿cierto? Entonces, la altura del agua, no, la altura no, porque nosotros no nos, ¿cómo se puede decir? O al utilizar un plumbiómetro, ¿sí? No influye qué tan alto cae, qué tan bajito cae, no. A nosotros lo que nos interesa es cuánta agua se recoge, ¿sí? En un tiempo determinado, o sea, por eso tenemos un área más grande, un área más pequeñita, pero en un tiempo determinado. Entonces, ¿cuánta agua se recoge? Entonces, esa está bien. Volumen de agua por área y tiempo. Por ejemplo, este tiene un área más pequeñita, pues este va a recoger más poquito que este que tiene un área mucho más grande, ¿sí? ¿En cuánto tiempo? No sé, supongamos en una hora. En una hora, pues no sé, va a recoger, digamos, 10 litros, digamos. Pero como tiene un área más grande, pues va a recoger, no sé, 15 o 20 litros. ¿Sí? Entonces, pues no sé, por acá dice Brian que no, que es que le da pena. Brian, la pena es una canción, aprendas de esa, muchacho. Listo. Vamos con esta pregunta, con la 7. Entonces, Brian, ¿ahora sí nos colabora con o qué? Brian, baila. Ah, Daniel. Listo, entonces no sé. Diego, colabórenos con este. ¿Cuál, la 7? La 7, muy bien. El dióxido de carbono se reconoce como el gas más importante junto al metano y los hidrofluorocarbonos. Es el, en el calentamiento global, la actividad humana ha llegado al incremento de este gas. Un momento, de este gas en la atmósfera, aunque las plantas y las algas fijan este gas, disminuyen su concentración. Se determina el aporte del dióxido de carbono a la atmósfera en 4 zonas y los resultados se presentan en la siguiente gráfica. Listo, entonces la gráfica dice el aporte de CO2 a la atmósfera. ¿Sí? Entonces millones de toneladas de dióxido de carbono por año. Dióxido de carbono. Entonces, zonas donde se toman las muestras. Entonces hay una toma 1, una toma 2, una toma 3 y una toma 4. ¿Vale? Entonces de millones de toneladas. Entonces dice que la zona 1 es de 6, 7. ¿Sí? Entonces sería prácticamente, se puede decir aquí, 7 millones de toneladas de dióxido de carbono por año. ¿Qué?
1,5, se puede decir, 1,5 toneladas de dióxido de carbono, millones de toneladas de dióxido de carbono al año. Esta, menos 2. ¿Sí? O sea que no hay producción de dióxido de carbono a la atmósfera. O sea, ahí lo que quiere decir es que se reduce en vez, ya que está en un negativo. No es que se reduce, bueno, sí, se reduce y no hay producción, o sea, no libera dióxido de carbono a la atmósfera. Ya, No liberan a la atmósfera. ya. Entonces aquí, según los resultados anteriores, ¿a qué corresponde cada una de las zonas de las fábricas? En la gráfica, perdón. Entonces dice que la zona 1, dice que esta zona es un bosque, No, la zona 2 es un océano, que la zona 3 es una zona rural y la zona 4 son fábricas. no. No, ¿cierto que no? Entonces aquí dice, la B, zona 1, la zona 1 son fábricas, la zona 2 es la zona rural, o sea, es ¿La ciudad? la ciudad es, o no sé, o los pueblitos, o algo más pequeñito, pero que igual. La zona 3, bosque, la zona 4, océano. La C dice, zona 1, bosque, zona 2, rural, zona 3, fábricas y zona 4, océanos. La No. D, zona 1, océanos, zona 2, bosque, zona 3, rural y zona 4, océano. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Perdón, zona La B. La B, muy bien. Porque ¿quiénes son los que producen mayor cantidad de CO2? Las fábricas, ¿cierto? Las fábricas son las que eliminan mayor cantidad de CO2 y entonces por eso las fábricas son las que más contaminan el medio ambiente o la atmósfera, ¿sí? Entonces son las que más contaminan las fábricas o la atmósfera. Por ejemplo, en ese momento de pandemia, ¿sí? Si ustedes han visto en las noticias o o por las redes sociales que dicen que es que la naturaleza se está reinventando, está respirando, se está regenerando. Sí, porque como las fábricas las pararon, la producción de muchas fábricas fue suspendida, pues entonces no empezaron a eliminar tanto CO2, ni metano, ni hidrofluorocarbonados o fluorocarbonos, que son los que afectan el calentamiento global, ¿sí? Dañan la capa de ozono, si se daña la capa de ozono, pues entonces los rayos entran directamente, ¿sí? Y por tanta polución, entonces los rayos no pueden salir y entonces empieza a calentar la Tierra. Entonces al calentarse la Tierra se empiezan a derretir los polos y bueno, y ahí empieza todo ese sistema llamado calentamiento global, ¿vale? Entonces en este momento entonces dicen que como no hay producción en fábricas, todo eso, entonces los niveles los niveles de CO2 disminuyeron. Al disminuir esos niveles de CO2, pues hombre, la Tierra afortunadamente empezó a tener ese aire, como esa tranquilidad y se está empezando a regenerar. Si ustedes han visto en las redes sociales, en muchísimos casos que uno dice, uy, sí, es verdad, le estamos haciendo mucho daño al... Listo, entonces la respuesta es ¿cuál? La B. ¿Sí? Porque se producen carbono, producen CO2, perdón, dióxido de carbono, pero estos estarían produciendo ¿qué? Oxígeno. O sea, estos son los que consumen CO2 para producir oxígeno. ¿Quiénes son? Las plantas y los océanos. Darly, colabóranos con el 8. 8. Los antibióticos son sustancias químicas que impiden el crecimiento de las bacterias. Por sus características, los antibióticos se utilizan para tratar infecciones. Sin embargo, algunos microorganismos pueden ser resistentes y transmitirlo a su descendencia. Una forma de evitar la resistencia a los antibióticos por parte de los microorganismos es A. No utilizar antibióticos. B. Utilizar otros medicamentos regularmente. C. Seguir el tratamiento recomendado para el antibiótico. D. Evitar el contacto con bacterias resistentes. Listo.
me da la respuesta. Marica, ¿quién? Pues, podría ser la A no es porque no utilizar antibióticos, pues no es tan, es un poco absurdo. Porque se supone que dice una forma de evitar la resistencia a los antibióticos por parte de los microorganismos podría ser utilizar otros medicamentos regularmente o seguir el tratamiento recomendado para el antibiótico, creería yo, una de esas dos. Pero darle para ti, entonces, ¿cuál sería de las dos? La C. La C, muy bien. Seguir el tratamiento recomendado para el antibiótico, ¿sí? Todos los antibióticos tienen un tratamiento, entonces hay unos que dicen no, que durante 7 días, hay otros que dicen que no, que durante 14 días, ¿sí? Por ejemplo, no utilizar antibióticos, no, porque es que los antibióticos nos ayudan a eliminar bacterias, en el crecimiento de las bacterias. Y si a usted lo ataca una bacteria, pues hombre, usted tiene que consumir antibiótico. Ay, entonces que no, que es que yo no consumo antibióticos, yo consumo productos naturales. Sí, felicitaciones, productos naturales, pero esos productos naturales son bactericidas. ¿Qué significan bactericidas? Matan las bacterias. ¿Sí? Entonces, los antibióticos, sí, usted puede consumir productos naturales, pero esos productos naturales tienen que tener bactericidas, o sea, que maten las bacterias. ¿Sí? Entonces están diciendo que los antibióticos se utilizan para tratar infecciones. Cuando usted lo ataca una infección, entonces hay un antibiótico específico para esa bacteria, porque eso es lo que pasa con mucha gente que tiene una gripa, tiene cualquier cosa, y decimos, no, vaya inyéctese, vaya tome tal cosa. No, o sea, hay que seguir el tratamiento recomendado por el antibiótico y por el médico especializado, ¿sí? Porque desafortunadamente cuando las personas empiezan a consumir otros antibióticos que no son recomendados para este tipo de bacterias, entonces las bacterias lo que hacen es crear resistencias a esos antibióticos. Entonces cuando usted lo vuelve a atacar esa bacteria, entonces por ejemplo en ese momento, pues si usted se sanó y las bacterias crearon resistencia a ese antibiótico. Cuando usted, Dios no lo quiera más adelante, le vuelve a dar esa misma enfermedad por medio de esa bacteria, entonces usted vuelve a consumir los medicamentos y vuelve a consumir ese medicamento, no hay efecto. ¿Por qué? Porque la bacteria se volvió resistente a ese antibiótico. Entonces, por eso tiene que ir a utilizar otro antibiótico o ir al médico para que el médico le recomiende otro tipo de antibiótico, sea más fuerte o menos fuerte. ¿Para qué? Para eliminar esas bacterias. Listo. ¿Entendido? Qué pena, muchachos, que no sé si voy muy rápido, que hasta el momento, muchachos, ¿sí me han entendido? Señor. Sí. Daniel, entonces, el 9. ¿Ya? Sí. Los receptores sensoriales son parte del sistema nervioso de los animales y les permite a estos percibir el ambiente. Se metió un ratón en un cuarto oscuro donde había un trozo de queso con olor agradable para el animal. ¿Cuáles fueron los receptores sensoriales que usó el ratón para llegar al queso? A. Quimireceptores y mecanorreceptores. B. Termorreceptores y fotorreceptores. C. Mecanorreceptores y receptores de olor. D. Quimiorreceptores y termorreceptores. Muchachos, entonces, pues, Diego iba a decir algo. Yo estoy pensando que la C. Diego, la C. ¿Quién dice más? ¿Quién dice otra? Pues no, porque pues yo creo que por la C, por los receptores de olor, ¿no? Que si dice que Receptores de olor. si dice que el queso tiene un olor muy fuerte, entonces eso. Listo, muchachos. Mire, pues, nosotros los seres humanos tenemos unos receptores sensoriales, ¿sí? Como lo dice acá, que hacen parte del sistema nervioso
de todos los animales. Entonces nosotros al utilizar esos receptores sensoriales, pues nosotros captamos todo eso. Y entonces, ¿cuáles son esos receptores sensoriales? Entonces tenemos quimiorreceptores, mecanorreceptores, termorreceptores y fotorreceptores. ¿Sí? Estos 4, pues ellos se identifican en el cuerpo. Entonces, en el momento en que nosotros nos pase algo, entonces estos receptores sensoriales son los que de una mandan la información al cerebro y entonces nosotros los ¿cómo se puede decir? Los desciframos, se puede decir. Entonces, por ejemplo, los quimiorreceptores son aquellos células sensoriales que captan todo lo que es el gusto, el sabor, el olor, ¿vale? ¿Sí? Los quimiorreceptores. Entonces, por ejemplo, todas las personas emanamos feromonas, ¿sí? Anteriormente, hace muchos años, pues un ser humano podía determinar si una mujer estaba en celo o no. Lo que pasa, por ejemplo, con los animales, ¿sí? Los animales no han perdido tanto los quimiorreceptores olfativos como nosotros. Por ejemplo, un animal sabe en qué momento una mujer a kilómetros, hay muchos animales que a kilómetros saben si una mujer está en celo o no. Una hembra. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos los quimiorreceptores. Entonces con esos quimiorreceptores nosotros captamos los olores. Entonces, por ejemplo, cuando su mamá hace algo que a usted le gusta mucho, entonces, uy, mamá, no sé, huele a torta. ¿Sí? Entonces, ¿qué receptores sensoriales? Entonces ahí se activaron ¿quiénes? Los quimiorreceptores. Uy, huele a torta. Los mecanorreceptores son aquellos que nos ayudan a determinar qué fue lo que pasó. Entonces, por ejemplo, cuando usted le aprieta en la mano, entonces ahí trabajan los mecanorreceptores, como que, jue madre, me están apretando. Si lo chuzaron, entonces usted de una reacción, me chuzaron con, no sé, con un alfiler, algo. ¿Sí? Los termorreceptores, entonces cuando su mamá le dijo, vaya, mira a ver la olla de la cocina, a ver si ya estuvo, y usted fue y lo tocó así sin darse cuenta, y dice, me quemé, ¿sí? Entonces ahí fueron los termorreceptores, o sea, entre el calor, el frío, ¿sí? Hasta ahí entendido. Los fotorreceptores, entonces la luz, podemos captar por medio de los ojos, se puede decir, la luz, entonces, es verde, es azul, es todo eso. Entonces, esos son los receptores sensoriales que nosotros tenemos. Entonces, al animalito lo metieron entonces a oscuras, entonces no va a utilizar los fotorreceptores, porque está oscura. Si usted lo meten en una habitación oscura, pues usted no va a utilizar los ojos para salir de ahí. No, usted que va a utilizar las palmas de sus manos, ¿cierto? Para buscar una pared e irse a buscar una puerta. Entonces ahí está utilizando ¿qué? Los mecanorreceptores, ¿sí? Las paredes, entonces mecanorreceptores, ¿por medio de qué? Del tacto, ¿sí? Y el olor, que vendría a ser los quimiorreceptores, entonces, por ejemplo, eso, entonces si usted lo metieron en una habitación oscura y entonces le ponen una torta y oliendo mucho, pues usted entonces, no sé si se pone, empieza a caminar en 4 o empieza por los lados, pero entonces usted llega a donde está el olor para poder comer, y eso fue lo que hizo ese animalito, ¿sí? Utilizó sus receptores sensoriales. ¿Sí? Receptores por ejemplo, aquí que decían ustedes, mecanorreceptores y receptores de calor. Los receptores de calor son llamados termorreceptores. ¿Sí? Los receptores de luz, ¿sí? Son llamados fotorreceptores. De olores, de sabores, todo eso son llamados los quimiorreceptores, ¿sí? Y de presión, de textura, son llamados mecanorreceptores. Entonces, ¿la respuesta cuál es, Brian? Brian, ¿cuál era la respuesta entonces? Muy bien, la A es los quimiorreceptores por el olor del queso y los mecanorreceptores por el tamaño o porque fue tocando todo eso para llegar a ahí. ¿Entendido está ahí, muchachos? ¿Me he hecho entender? ¿Sí me Sí, han entendido? Listo, darle.
Listo, Brian. Entonces continuamos entonces con este. Entonces mire pues, vea, por ejemplo acá nosotros tenemos que tener, en este ejercicio tenemos que tener unos, ¿cómo se puede decir? Unos, epa, se me fue la paloma, perdón. Sí, unos conceptos pequeñitos sobre qué es un quimiorreceptor, qué es un mecanorreceptor, qué es un termorreceptor y qué es un fotorreceptor. Ya les dije prácticamente qué es eso, ¿cierto? Por ejemplo, Daniel, ¿qué es un mecanorreceptor? Usted toca las cositas. Bien, bien. Los mecanorreceptores son aquellos que podemos palpar, o sea, podemos tocar, podemos identificar qué es lo que es la textura, todo eso. ¿Por medio de qué? Por medio de las palmas o de los dedos, ¿cierto? Sí. También de la piel, por medio de la piel. Entonces, por ejemplo, no sé, si alguien se le arrima a usted, ¿cómo se puede decir? Lo raspa o algo así, entonces usted de una, su cuerpo, de una, esos mecanorreceptores captaron ese impulso o ese estímulo y de una reacciona a ese estímulo. Entonces, por eso yo les decía, por ejemplo, si a usted lo pinchan con un alfiler, usted de una reacciona ¿a qué? A quitar el brazo, ¿sí? Y después de esa reacción usted le echa el madrazo al que lo hizo, pero igual, usted reaccionó. ¿Quién le ayudó a reaccionar? Los mecanorreceptores, ¿sí? Porque mismo mandan la información al cerebro y dice, hermano, lo chuzaron. Entonces usted reacciona. Por ejemplo, si usted se acerca a algo caliente, ¿qué receptores sensoriales estaría utilizando? ¿Quién me dice que Los mecanorreceptores. no, algo caliente? Los termorreceptores por la temperatura. Receptores, muy bien. Los termorreceptores son de temperatura, ¿sí? O algo muy frío. Entonces, por ejemplo, si usted coge un hielo, entonces usted ve uy, esto está frío, o una gaseosa fría. Usted la coge, entonces la coge con las manos, pero entonces, ¿cuáles son los receptores sensoriales los que van a trabajar? Los termorreceptores, que van a decir, uy, esto está muy caliente. No, esto está muy frío. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando usted está probando o probó o se está tomando que, bueno, no sé si ustedes, no, ustedes están muy chiquitos, pero igual, si usted se toma una cerveza, ¿sí? Entonces hay una diferencia entre una cerveza negra, una dorada, una roja, todo eso, ¿cierto? Ellas tienen diferentes sabores también. Entonces usted va a decir, no, esta es más amarga, ¿sí? Esta es muy suave, ¿vale? Entonces ahí, ¿qué receptores estaríamos utilizando? Quimiorreceptores. Los quimiorreceptores, muy bien, ¿cierto? Porque podemos decir, no, esta cerveza no me gusta porque es muy amarga. O esta no, esta es muy suavecita, entonces no me gusta por lo suave. Sí, entonces son cosas que usted puede captar. Y lo último, los fotorreceptores. Entonces, esos fotorreceptores nosotros los encontramos mucho, por ejemplo, en los semáforos, ¿cierto? Los fotorreceptores. Entonces, cuando está en verde, entonces, uy, podemos avanzar. Cuando está en rojo, tenemos que parar. Entonces, ahí están funcionando ¿quiénes? Los fotorreceptores y de una mandan la información. Rojo. Entonces, mismo la reacción que es frenar el carro, la moto, la bicicleta, lo que sea. ¿Para qué? Para que puedan continuar los del otro lado. Entonces, en verde, listo, ya puedo continuar. Entonces, ahí están entonces los quimiorreceptores, mecanorreceptores, termorreceptores y fotorreceptores, que son receptores sensoriales que hacen parte del sistema nervioso en todos los animales. Listo. Hasta ahí, muchachos, ¿entendido? Listo. ¿Quién me colabora con el 10? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Yo. Listo, Darly. Dice, este mapa representa el planeta Tierra en el periodo Triásico. No está igual. Listo, entonces vamos a mirar el mapa.
el periodo Triásico, entonces toda la Tierra se puede decir que estaba unida en un solo bloque. ¿Sí? O no la Tierra, porque es todo eso. Pero sí, por ejemplo, los continentes. ¿Sí? Podemos decir que todos los continentes están unidos en un solo bloque. ¿Sí? Continuamos entonces. Periodo Triásico. Listo, entonces dice ahí megacontinente llamado Pangea. Entonces acá dice, listo, darle. En el dibujo de las X indican la distribución de una especie de reptil durante este periodo del megacontinente Pangea hace 250 millones de años aproximadamente. Recientemente se encontraron fósiles de este reptil en las costas de Brasil y del sur de África. Una explicación a estos hallazgos es que A. La especie de reptil migró luego de la separación de Pangea desde África hasta llegar a Sudamérica. B. La especie de reptil ocupaba el territorio que luego se separó para formar los continentes de Sudamérica y África. C. La especie de reptil se originó independientemente en Sudamérica y África después de la separación de Pangea. D. La separación de Pangea provocó la extinción de la especie de reptil en Sudamérica. Vale. Daniel, para usted, ¿cuál cree que es la respuesta? ¿La B? La B. ¿Quién más dice que la B? Brian dice que sí, la B. Muy bien, muchachos, la B. ¿Sí? Entonces, mira, si nosotros podemos ver, o sea, esa especie de reptil estaba entre América y África. Se encontraba ahí. ¿Sí? En estos no se encontraba ni por acá. Entonces, al separarse la Tierra, o al separarse Pangea, ¿sí? Entonces la especie de reptil ocupaba el territorio que luego se separó para formar los continentes de Sudamérica y África. Entonces, al separarse, entonces ese reptil quedó acá, fue para un lado, y ese mismo reptil quedó acá porque también se separó para el otro lado. ¿Sí? Entonces, la respuesta es la B. Por ejemplo, es que la especie de reptil se originó independientemente en Sudamérica y en África. No, no, porque es que ellos compartían el mismo territorio, se puede decir, y al partirse, pues hombre, unos quedaron a la izquierda y otros quedaron a la derecha. ¿Listo? Lo que pasaba, por ejemplo, con la Segunda Guerra Mundial, que por ejemplo, que el muro de Berlín, sí, los dos eran Alemania Oriental y Alemania Occidental, simplemente les pusieron un muro y entonces unos alemanes quedaron, o sea, los alemanes los partieron, se puede decir, con ese muro de Berlín. Entonces, quedaron al oriente, quedaron al occidente. Y entonces había muchos que quedaron con familias en el oriente, pero nada, si estaban en el occidente no podían ya pasar. Listo, entendido. Vamos con esta otra. Vamos con la 11. 11. No sé si de pronto Diego nos puede colaborar con la 11. Hasta el momento sí me he hecho entender. Profe, yo me perdí en el anterior punto de los reptiles. Listo, ¿en qué se perdió, Diego? Diego, mire, vea. Tenemos vea, este mapa representa el periodo Triásico, listo. Entonces aquí dice megacontinente, Pangea, o sea, es un solo bloque, ¿sí? O sea, todos los continentes están unidos en uno solito, ¿sí? Entonces después este continente se partió. Ah, pero entonces antes de eso nos decía que aquí había una especie de ¿qué? De reptil. ¿Sí? Entonces, al separarse ese reptil, al separarse la Tierra, se separó, que Sudamérica quedó a un lado y África quedó al otro lado, lo que conocemos nosotros en este momento. Entonces, nos están diciendo que el dibujo de las X son los reptiles, indica la distribución de una especie de reptil durante este periodo en el megacontinente Pangea. Hace 250 millones de años aproximadamente. Recientemente se encontraron fósiles de este reptil en las costas de Brasil y en el sur de África. Entonces, los fósiles se encontraban en Brasil y en África. Yo no, uy, pero ¿por qué?
Entonces, la pregunta es, ¿pero por qué? Entonces, una explicación de estos hallazgos es que la especie de reptil migró luego de la separación de Pangea desde África hasta llegar a Sudamérica. No, o sea, no tuvo que migrar porque los dos compartían ese mismo reptil, sino que desafortunadamente se partió el continente. Entonces quedaron unos a la izquierda y otros a la derecha. Entonces yo por eso les hacía la analogía con el muro de Berlín. Entonces partieron el muro de Berlín. ¿Sí? Partieron, no, pusieron el muro de Berlín. Entonces quedó ¿qué? Entonces quedó la Alemania Oriental y la Alemania Occidental. ¿Sí? Entonces se partió. Entonces el mismo país quedó ¿qué? Dividido en dos. El mismo continente queda dividido en dos. ¿Sí? Entonces, la especie de reptil migró luego de separación. No tuvo que haber migrado porque es que ellos compartían, entonces cada uno tuvo de los mismos reptiles. La especie de reptil ocupaba el territorio, luego se separó formando el continente. Sí, ellos ocupaban el mismo territorio, se separaron y entonces tienen reptiles acá y reptiles allá. La especie de reptil se originó independientemente en Sudáfrica, no, o en América y en América del Sur. No, la separación provocó la extinción de la especie de reptil en Sudamérica. Tampoco, porque es que se encontró también acá y se encontró allá. Por eso la respuesta es la B. La especie de reptil ocupaba el territorio que luego se separó para formar los continentes de América del Sur. Y entendido. Llegó. ¿Entendido? Ya, profe, ya entendí. Listo. La 11, colabóreme con esa. Diego, me colabora con la 11, es tan amable. Ah, ya, es que no pensé, con mi hijo me colaboran y entonces no pensé que ahí dirigió a mí. Con la 11, hágale. La gonorrea es una enfermedad de transmisión sexual causada por una bacteria que comienza a multiplicarse en la uretra y de allí se extiende a los órganos reproductores. Si una persona toca sus genitales infectados y por causa se toca los ojos, por un momento, profe, puede presentarse una infección que conduce a la ceguera. ¿Cuál de los siguientes comportamientos evitaría que un enfermo de gonorrea transmita esta bacteria a los ojos de sus familiares? Usar anteojos oscuros permanentemente, levantarse las manos continuamente, no compartir los alimentos, bañarse diariamente todo el cuerpo. Listo, entonces, ¿quién me dice que qué respuesta es? Y puede evitar la enfermedad de gonorrea de transmisión externa bacteriana en su familia. Pues yo diría, no, levantar las manos no sirve, lavarse las manos continuamente puede ser una opción. Yo diría que bañarse todo el cuerpo, pero también serviría lavarse las manos continuamente. Bien, la respuesta es esa, lavarse las manos continuamente. ¿Sí? Porque vea, es una enfermedad de transmisión sexual causada por una bacteria. Que comienza a multiplicarse en la uretra y de allí se extiende a los órganos reproductores. Si una persona toca genitales infectados por la casualidad de que toca